todos estos años he estado entre Panamá y China. Cada día que venía y cada día que pasaba me daba cuenta más que los jóvenes siguen viviendo las mismas dificultades que yo viví hace 20 años, que es falta de oportunidades, no los capacitan, te dicen cuál es tu primer empleo y el tema de las palancas, 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 palancas. Muchos hablan de corrupción, pero para mí la corrupción más grande es el tema de las palancas, porque ya se vuelve parte de nuestro día a día. Ahí es donde tomo una decisión y tenía que yo decir, ok, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ahorita involucrarme? Y aquí nace la frase de la indiferencia a marcar la diferencia. ¿Cómo yo salgo de una persona indiferente tal vez políticamente o entender bien cómo funciona la empresa más grande del país, que es el Estado, y tú dices, ¿de qué se está llenando? Y ahí llego al punto donde tú me lo mencionas. A esta hora de la mañana tengo a un amigo de mi buen amigo Juan Pablo Durán de El Salvador. El señor Bukele está con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, Guillermo. Sabes que tengo un amigo, aquí está con nosotros, nada más y nada menos que Josy Fares. Ahora les voy a hablar un poco más de él. Tiene una fundación que hace una labor excelente por emprendedores. Así es. Pero sí, la verdad es que cuando uno lo ve así, yo ahora que lo veía allá atrás, me quedé pensando, quiero preguntarle por Juan Pablo, que tengo un rato que no lo veo. Y fue parte del equipo de gobierno de Bukele, que era alcalde, Ujú. que fue En ese alcalde tiempo. primero antes de ser presidente. El poder municipal es muy interesante y a veces en Panamá no le damos el valor adecuado. Eh, Todos queremos ser presidente de una vez, diputado, pero el poder municipal es tan importante en el país y de repente la gente no lo administra, pero he invitado a Josy Fares el día de hoy porque él está trabajando con comunidades, él está trabajando también con emprendedores, con que quiere echar para adelante en este país. Y yo te quería preguntar si ese modelo municipal, tipo Bukele, tipo estas personas que vienen desde el tema del contacto con la gente uno a uno, lo estás manejando, cómo funciona la fundación, háblanos de ella, cómo se llama, desde cuándo la tienes. Buenos días y buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, Guillermo, para hablarte un poquito de mi trayectoria y cómo llegó a estar con mi fundación y qué ha pasado hasta el día de hoy, Ujú. ¿no? Soy panameño. Josy Claro. Fares es panameño. Me parezco tal vez al presidente Najib, es un gran honor, pero soy panameño. Soy una persona creyente en Dios, padre de familia, empresario y hoy, como muchas personas saben, soy candidato a diputado del circuito 84. Pero más allá, esto es un camino largo. Esto siempre, Dios nos pone en el camino desde que naces, te pone señales. Y nos toca a nosotros los humanos tener abierto, así como los que nos sintonizan hoy, ponen la frecuencia correcta para escuchar la radio, tenemos que abrir la frecuencia correcta para escuchar los mensajes de Dios. Ya casi a mis 40 años hoy, padre de familia, tengo un baby de 1 año y mi esposa embarazada con 5 meses, que casualmente va a dar a luz el 5 de mayo, Uh, que también es una señal de Dios que en un momento lo hablaremos, que fue esa señal que le pedí a Dios si tomo este camino del servir dentro de la política. La Fundación Yossi es una fundación que regresa a mis principios. Cuando yo migro fuera de Panamá, los panameños no estamos acostumbrados a salir de nuestro país. Estamos acostumbrados a escuchar que otros países vienen a visitarnos claro. o vienen y migran a nuestro país. En mi caso, por la falta de oportunidades, un sistema que no le da la integración directa a los jóvenes para cuando salen de esas universidades, siendo en mi caso que ya tenía experiencia, yo de los 15 a 18 años fui emprendedor, vendí mi primera empresa dentro de la universidad, eh, hago mi segunda empresa, pero quería trabajar eh, dentro de una empresa más grande para aprender y cuando yo entro y me choco, pongo mis currículum, te dicen, no, tú no tienes experiencia en ciertos temas. ¿Y cómo voy a tener experiencia si es mi primer trabajo? Después te chocas con el tema de las palancas y las dificultades, que si no conoces a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, no te dan el trabajo. Y ahí yo tomo la decisión de emigrar fuera de Panamá, porque me dan la chance de coger una pasantía en China. Y cuando yo te digo China, China no es un paseo, China es un viaje al otro extremo del Hablas universo. mandarín.
muy poco, lo que llamamos business mandarín, Claro, ¿no? claro. Un Claro, business claro. mandarín. Mucho más de lo que la Sí, mayoría. bueno, 15 años hoy tiene mi empresa, yo comienzo con $3,000 que ahorré, voy a una pasantía, la gente no entiende qué es una pasantía. La pasantía no es simplemente, porque escucho muchos jóvenes, es que me pusieron a traer café y a mover Oye, papeles. pero bueno, me dijiste que quiere ser diputado en una asamblea nacional donde la gente apenas balbucea español, que alguien hable bien español, bien Inglés, inglés portugués, y algo y de algo de chino y chino. portugués. Bueno, ahí es donde vamos a regresar, quiero llevar todo el ¿Sabes por qué es camino, importante? Porque si yo lo hablo, yo quiero que los demás lo hagan. claro. Y ese es el problema de Panamá. Mira, Pues, nosotros, pues bueno que le dice, yo soy emprendedor, yo quiero que los demás lo sean. así es el acto de servir, ¿no? Nosotros tenemos que formarnos, como te decía, yo estando en China, cojo una pasantía, las pasantías son una oportunidad para tú entender cómo funciona una empresa. Y bueno, es una historia de mucho sacrificio, donde tuve que a veces solamente almorzar, no hablan tu idioma, no tienen tu humor, no estás con tu familia, no tienes tus amigos, todo lo que conoces ya lo desconoces. Tuve unos tiempos, yo creo que los primeros 2 años solo comía tuna, pero más allá, creo esta empresa que hoy tiene 6 sedes a nivel internacional, con su sede principal en Panamá. Estoy entre Panamá y China muchos años y otros países y que cada uno está. IS Group Global. IS Group Global somos International Sourcing Group y eso es lo que hacemos. Cuando llego a Panamá, ya después de la pandemia, muchas cosas cambian. En mi caso, yo tengo un sobrino de 18 años que fallece y mi abuelo que fallece en la pandemia. Y eso te cambia todo. Nace mi hijo, me caso y ahí es donde tú dices, ok, ¿qué es lo que voy a dejarle a mis hijos? Y tú tienes que pensar más allá. El acto de servir es mucho más, el que no lo entiende, no sabe que el dar tiene una fuerza mucho más grande que el recibir. Y por más que tú das, más recibes. A veces la gente tiene miedo al dar porque piensa que pierde, pero no, es una inversión. Por más que tú das, Dios te manda muchas cosas que no son tangibles, tal vez en lo material, pero te llena y llena a tu familia de cosas muy positivas. Regresando a Panamá, entiendo, todos estos años he estado entre Panamá y China. Cada día que venía y cada día que pasaba me daba cuenta más que los jóvenes siguen viviendo las mismas dificultades que yo vivía hace 20 años, que es falta de oportunidades, no los capacitan, te dicen cuál es tu primer empleo y el tema de las palancas, 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 palancas. Muchos hablan de la corrupción, pero para mí la corrupción más grande es el tema de las palancas porque ya se vuelve parte de nuestro día a día. Ahí es donde tomo una decisión y tenía que yo decir, ok, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ahorita involucrarme? Y aquí nace la frase de la indiferencia a marcar la diferencia. ¿Cómo yo salgo de una persona indiferente, tal vez políticamente, o entender bien cómo funciona la empresa más grande del país, que es el Estado, y tú dices, ¿de qué se está llenando? Y ahí llego al punto donde tú me lo mencionas, la meritocracia. Las personas llegan, ven al gobierno como un lugar para, no sé, no lo entiendo últimamente. Jóvenes recién graduados quieren ser parte diputados, pero tú tienes que crear algo, tienes que formarte fuera, tienes que decir, ahora yo vengo a servir a mi país, ahora ya yo he llegado a un nivel donde puedo poner todo lo que he aprendido en las manos de mi país y vengo a servir. Ves también muchas personas que buscan, en vez de buscar ser emprendedores o trabajar en una empresa, buscan lucrarse en la política. No, la política, el otro día alguien me dice, yo sí, el 5 de mayo vas a ganar. Digo, no, el 5 de mayo no se gana 5 años después. El 5 de mayo tú sales electo nada más. 5 años, 5 de mayo es el día donde las personas te responsabilizan, ¿verdad? Con esa voto de confianza. Entonces hay que sacar y cambiar el mindset, la forma que vemos todo esto. Tenemos que empezar a salir de la exclusión, de donde todo el mundo es malo y somos buenos. No, tenemos que ser donde se satanizan muchas partes de la política, como los partidos, como todo esto para poder ser más. Tenemos que dejar de tratar de separar nosotros los panameños. Entonces, ahí donde nace una palabra, una frase, después de tanta frustración, leo lo que está pasando alrededor mío y veo que nada me ha hecho más orgulloso que hoy. No me preguntas a cuántos países he ido, pregúntame a cuántos países me ha tocado viajar, a cuántos países no me ha tocado viajar por mi trabajo. Entonces, siempre que llego a ese aeropuerto, yo cargo mi pasaporte. Y ese pasaporte dice Panamá, y toda la vida
he sido muy orgulloso poniendo ese pasaporte de migración de todos los países del mundo. Esa es mi marca, es Panamá. Y tenemos que llegar a un punto donde decimos, no, nadie habla mal de su marca. Porque si tú y yo tenemos un negocio, no hablamos mal de nuestro negocio, ¿verdad? Sí, para eso no lo tienes. ¿Verdad? Nosotros, aunque tenemos problemas, podemos mejorar, pero no hablamos mal de nuestra marca. Entonces, nuestra marca es Panamá. Y las personas que hacen esa empresa somos nosotros los panameños. Que nadie venga a decirnos cosas de los panameños. Yo he estado reuniéndome con las comunidades. San Francisco, Parque Lefebvre, Don Bosco, Río Abajo, Juan Díaz. Y tú sabes todo lo que veo. Personas echadas para adelante, trabajadoras, honesta, que todo lo que te piden es una sola cosa. Y ahí viene la fundación. Yo sí, queremos oportunidades, queremos trabajar, no queremos que nadie nos dé nada gratis. Ahí es donde viene el tema de la fundación. La fundación es cómo podemos nosotros capacitar a esos jóvenes de las comunidades para las comunidades. Donde en un futuro, a través de una ley que se va a proponer, eso lo vamos a hablar ya después porque no es el tiempo, de cómo nosotros vamos a hacer esa integración. Pero más allá, con fundaciones, ONGs, que podamos nosotros también dar la mano a esos jóvenes, capacitarlos para que puedan ser los futuros emprendedores. ¿Cómo es el proceso de selección o esperas que se acerquen? Ok, no. Mira, en el caso de hoy ha sido muy natural. Los panameños, aunque no, yo creo que muchos no lo han notado, somos personas que queremos emprender. ¿Y sabes dónde te voy a sorprender? Pero queremos, sí. ¿Dónde te sorprende? Mira, hay una reunión que me encantó y no se me olvida nunca. Era donde había un señor de 73 años y una joven de 19 años, uno al lado del otro. Y cuando yo estaba escuchando a la comunidad, yo le pregunto al señor, ¿qué me propones? ¿Qué propuestas tienes para mejorar las condiciones que vivimos hoy? Dice, yo tengo 73 años, pero yo tengo la capacidad de emprender. Yo, ok, ¿y qué haces? Y él me explicó lo que hacía, pero es que no lo sé promover. Ok, lo escuché. Le doy la palabra a la joven de 19 años. ¿Y qué te gustaría a ti? Me dice, yo quisiera emprender, pero yo quisiera que me enseñen cómo promocionar, vender cosas en línea. Claro. Entonces ahí es donde viene la dinámica y ahí es donde viene la idea. Si nosotros le damos las herramientas correctas a una joven de 19 años para crear lo que llaman hoy community managers y cómo manejar las redes para promocionar productos, que son capacitaciones súper básicas, a ese señor cómo crear ese producto que viene en ese momento era un señor de Juan Díaz, ese producto que es bien criollo, que se puede vender a través de plataformas, si nosotros podemos juntar a estos dos, donde ella se llena a buscar las personas de su comunidad que están vendiendo y ella promocionarlos a través de sus páginas, ahí es donde se crea una dinámica, donde este señor, que hoy es muy difícil conseguir trabajo porque ya está en una edad que no le permite, y esa joven que también se le hace difícil buscar trabajo porque está estudiando, empiezan los dos. Ella a crear experiencia y tal vez terminando siendo una emprendedora o trabajando en una empresa, y a él lo saca de esa rutina de no hacer nada a esa edad, que él también necesita los ingresos. Entonces, la selección, para responderte directamente, la selección de esos jóvenes que quieren emprender o adultos que quieren emprender, muchos trabajan en empresas, viene de todas partes. A veces viene de forma directa, a veces nos contactan por Instagram, a veces son referidos de otras personas que conocen que hay alguien de su comunidad que quieren emprender. Los panameños necesitamos simplemente que nos den el chance, que nos capaciten y nos den la oportunidad. No, yo sí te estoy escuchando y me parece excelente el emprendimiento. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Esto no es una entrevista electoral, porque evidentemente no puedo hacerla. Pero, ¿por qué alguien joven, con tu capacidad, con tu talento y con tu experiencia, quisiera entrar? Ya vi que me dijiste lo del servidor público y todo lo demás, pero una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando la gente entra a un puesto público de elección, que casi nadie sabe para qué es. Vas los peores representantes de corregimiento y cuando ganan, no sabe por qué lo hizo. Y los diputados ni hablar. Los diputados es el día de hoy, la mayoría no saben cuáles son sus funciones. No me sorprende. O sea, tú vas a dejar todo esto o si ganas o pretendes manejarlo ambos y por qué darías ese paso, o sea. Ok. Mira, en el primer paso ya yo gané. Claro.
ya yo gané. El tener la oportunidad de que personas me abran sus hogares, escuchar las comunidades, ya yo gané. Salir electo el 5 de mayo es diferente. Saldré electo el 5 de mayo, haremos muchas cosas, pero en mi caso, ya yo gané. Las personas, cuando tú tienes ese nivel de responsabilidad, ya no puedes tirar la toalla, ya es tarde. Porque cada persona que te mira a los ojos y te dice, yo sí cuento contigo para que nuestra condición cambie, ya tú no puedes tirar la toalla. Mira, a mí muchas veces, y yo creo que la que más me hizo esa pregunta fue mi esposa en varias ocasiones, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Verdad? A tu edad tienes una estabilidad económica, ya te sientes, ya tienes una edad de 40 años, tienes un baby, mi esposa embarazada, son momentos muy, muy especiales en tu vida. Lo lo más fácil es hacer nada, pero eso es lo que te garantiza el fracaso. Yo necesito dejarle a mi hijo un país mejor, con nuevas dificultades, pero no las mismas que yo tuve hace 20 años. No es justo que los jóvenes después de 20 años tienen las mismas y en 20 años tienen las mismas. ¿Tú puedes creer que todavía hablan de temas como la basura? No puede ser, Todavía ¿verdad? estamos resolviendo delante el Y problema de agua y luz. agua y luz. Yo soy el del circuito 84. Tú dices, no, en la capital no debería estar pasando eso. Te invito a que a alguna de nuestras reuniones y tú vas a decir, no puede ser. 2024, personas están sufriendo las mismas dificultades en una ocasión. Entonces, eso no viene y quieren culparle siempre a una administración. No, estos son problemas que vienen hace 20 y 30 y 40 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, vamos a subir la barra. Cuando yo tomé esta decisión fue un camino muy largo. En mi caso, yo tomé la decisión de participar ya finalmente el último día que se podía postular. Y fue el día que yo le pido una señal a Dios. Y ese día que me habían aceptado mis condiciones para participar y respetado mis condiciones, yo le pido esa señal a Dios y Dios me manda la señal donde yo voy a la doctora con mi esposa y la doctora nos menciona que el 5 de mayo va a ser el día del parto de mi niña. Entonces, pero más allá, pero yo sí, ¿cómo tomas este cambio? ¿Cómo vas a hacer con tus empresas? Mira, es simple. El acto de servir lleva muchos sacrificios. Y para nosotros poder crear algo increíble, tenemos que llenarnos de sacrificio, consistencia y mucha resistencia. La gente buena tiene que salir de la indiferencia. Siempre dicen que no, que el sistema no está hecho. Mira, no, el gobierno es algo espectacular, donde se pueden hacer cosas muy buenas, pero los candidatos que están entrando tienen que tener las características correctas. El otro día alguien me pregunta, en mi caso, yo estoy donando mi salario a 5 años. Tal vez, yo no sé si como diputación, alguien en la historia de Panamá Sí, lo ha sí, hecho, en diputación. Pero en mi caso, yo estoy donando mi salario por los próximos 5 años para que la fundación pueda capacitar directamente con temas técnicos, becas técnicas, para integrar a los jóvenes que están sin trabajo hacia la labor. Pero ahí es donde viene el cambio. Si nosotros venimos a servir por 5 años, ¿por qué constantemente la política se está llenando de personas que no tienen los méritos? Porque por personas que vienen a hacer una carrera política, pero del lugar equivocado. Cuando tú buscas elección, significa que tú debes ser los mejores. Deberíamos entrar a servir nuestro país. El otro día alguien me pregunta, yo sí, ¿qué te opinas de la reducción de la cantidad de diputados? Dije, espectacular. Yo estoy donando mi salario. Es más, deberían bajar los gastos. ¿Verdad? Si yo soy el primero, a mí no me afectaría para nada. Pero si tú vamos a reducir la cantidad de diputados, por favor, no dejes las mismas características, porque nos vamos a llenar de lo mismo, pero con menos cantidades. Entonces, ahí es donde viene la meritocracia. En Costa Rica redujeron la cantidad de diputados y siguieron los mismos problemas. Entonces hay que subir la barra. O como aquí pasó, todo el mundo pidió que no se reelija ninguno, el 75% no se reeligió y mira lo que tuvimos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que subir la barra. Tenemos que decir, mira, las características son 1, 2, 3, 4, 5. No puede ser que tú vienes a sacar la asamblea no es un lugar para hacer relaciones públicas y tener un mejor PR. No es un lugar para que tú te ganes 5 años de salario nada más. La asamblea tampoco debe ser un lugar donde tú vienes a hacer comercio, porque no debería haber una fórmula. La Asamblea Nacional no tiene ni
cómo hacer comercio, ¿no? Tú vienes a mejorar tu país, a servir. Y si las intenciones... Mira, hay algo que hay que dejar claro. Por eso yo digo, hasta las inmunidades que se le dan a los políticos se le deberían quitar. Tú me preguntas por qué. Mira, en la empresa privada hay tres razones básicas, las razones que tú haces las cosas bien. Uno, porque ante Dios tienes que hacerlo lo correcto. Dos, porque a tu casa tú no quieres traer nada ilícito. Tú siempre quieres que el pan de tu hogar sea un pan honrado. Pero la tercera es porque tú no quieres hacer nada que te pongan problemas con la ley. ¿Qué pasaría si trasladamos eso a la asamblea y empezamos nosotros a decir, ok, la tercera es la misma. Si haces algo incorrecto, automáticamente, no es que vas a gozar de inmunidades y una dilatación, automáticamente vas a poder ser cuestionado. Entonces, si nosotros podemos poner ese nivel de conciencia dentro de la asamblea y de verdad buscar a los mejores que sacrifican 5 años de su vida para servir su país, no es como gozan de 5 años sirviendo a su país. El servir es un acto de sacrificio, pero un sacrificio que ante Dios tiene un impacto muy positivo. Me alegra escucharte, Yossi, porque veo que te has estudiado bien el tema de servir. Fíjate que mira, que no te he preguntado si sabes qué hace un diputado, nada de esas cosas, porque primero eres de las pocas personas que he entrevistado últimamente con intención de servir al país, que no le tengo que preguntar de qué vive. Y te sorprenderías de la cantidad de políticos que no saben qué responder en Panamá. Así es. Lo cual me lleva a lo siguiente. Estamos creando una cultura, y aquí lo dice mucho el ingeniero René Quevedo, una cultura de no emprendedores, sino de gente que hace camarón, que sobrevive, o de funcionarios. Y entonces todo eso que está saliendo de la empresa privada, una empresa privada que le faltan 250,000 puestos, y que la única forma ahora mismo, ante la falta de inversión, es precisamente promover el emprendedurismo. ¿Qué hay que hacer? Porque ya yo he visto en la asamblea algunos proyectos de ley que se han pasado y ya están ahí. Como no se empujan, la gente no tiene las herramientas para lograr, a pesar de que hay puentes que se están dando, porque a veces la gente dice, no, cuando yo llegue voy a hacer un proyecto de ley. No, pero el proyecto de ley no construye muchas cosas. Mira, te voy a explicar. Vuelvo y te digo, nos estamos llenando de personas que no tienen los méritos y por eso ahorita está de moda las campañas hechas para confundir a los electores. Yo siempre digo, el 5 de mayo, elijan, no voten. Elijan. ¿Qué es elegir? Hagan la tarea. Las campañas hoy en día están llenas de odio, muchos están llenas de odio, donde la fórmula para que uno se alce es bajar al otro. No es de ellos mismos mostrar sus méritos, porque si van a mostrar sus méritos, un joven, sin que tenga nada de malo ser joven, todos fuimos jóvenes en un momento, donde claro, debería estar él tratando de trabajar para comprar su primera casa, tener un hijo, formar su familia, está tratando de ganar unas elecciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo te voy a explicar cómo funciona esto. El país, tú sabes cómo funciona el stock market de las empresas públicas. Las empresas públicas más grandes del mundo. Empresas públicas, yo sí te estoy hablando del Estado, está hablando de empresas que cotizan en bolsa. Cotizan en bolsas en Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a hablar de un nombre que tal vez la gente conozca, como Tesla, Facebook, que hoy en día es Meta o Microsoft. A veces cuando tú vas y buscas cuánto generan en ganancia al año, las empresas más fuertes económicamente del mundo están perdiendo dinero. Entonces, ¿pero por qué son tan valiosas? Porque las personas que compran esos stocks, los compran con el plan de ellos a futuro. Cuando tú tienes un plan a futuro muy bien elaborado, las personas invierten y te dan una evaluación a tu empresa basado en lo que tú vas a hacer en los próximos 5, 10, 20 años. Lo mismo es el Estado. Si nosotros como país, tú puedes proponer las mejores leyes, tú puedes decir que todos son malos y tú eres bueno, pero si el plan país no tiene con exactitud un plan de desarrollo, claro, los inversionistas nunca van a venir. Y las empresas locales no van a sacar la plata guardada, especialmente hoy con los intereses tan altos, que les sale más barato tenerla en el banco generando intereses, a sacarlas y reinvertir en el país. ¿Eso qué causa? Que nosotros entramos en un freno económico. ¿Cómo salimos de ese freno económico? Tenemos que darle
a las empresas internacionales y locales un plan real. Cuando nuestra asamblea se llena de personas que entienden cómo funciona el mercado mundial, tienen méritos, son personas pensantes, personas que tienen las características correctas, automáticamente viene un ambiente de inversión. Claro. La gente invierte al futuro, no al presente ni al pasado. Cuando el presente se ve débil, calculan un futuro débil, las personas se frenan. Entonces, si tú ibas a comprarte un televisor, tú dices, no, déjame quedarme con este televisor como está, porque tal vez vengan malos tiempos. Pero si tú sientes que vienen buenos tiempos, tú vas y compras tu televisor, te endeudas por tu televisor o lo que sea. Es más caro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un plan de país. Un plan de país que el 5 de mayo se sienta que de verdad tenemos una idea muy clara a dónde vamos. Estuvimos en tiempos muy difíciles estos 5 años, pasamos por una pandemia, pasamos por muchas dificultades mundiales, pero tenemos que ya salir y sanar de todo lo que pasó y decir, este es el plan país. Si tenemos un plan país y nos llenamos de una asamblea que de verdad tiene la capacidad, ya no importa quién llega al alto mando, el país ya tiene una sensación de que las cosas vienen. Se me acabó el tiempo. Yo sí, la verdad es que bueno, vamos a hablar de nuevo porque me encantaría hablar contigo de política. Claro que sí. Hay bastante de qué hablar, sobre todo porque yo te veo joven todavía. Sí, que esa es una de las características que tiene Bukele, que todavía la gente lo ve joven. Bueno, somos jóvenes. Ahora 40 es como 20. Por supuesto. Yo tengo 54 y yo me siento muy joven. Estoy un poco achacoso de vez en cuando, pero yo me siento muy joven. Así que primero te felicito porque este tema de querer ayudar, tú podrías, lo que dijiste, tú podrías perfectamente llenarte de plata y a esta hora estar jugando golf y que te importe 2 pepinos el resto de la gente. Pero no lo estás haciendo. Estás tratando sé jugar golf. Pero yo soy de esos que lo último que haré en mi vida va a ser servir y estar trabajando por mi hay uno familia, que quiere ser presidente, juega polo sobre césped. Entonces, sí, mira, el día que tengamos el mejor presidente es el día que la población busca al presidente, no la persona busca la presidencia. Yo creo que el 5, y eso es lo que son las elecciones, es que las personas van a elegir al presidente. Y si ese presidente goza con una mayoría, vamos a sentir que hay una aceptación ya colectiva del país y yo creo que, alguien pueda... ¿Cómo te puedes localizar para este tipo Mira, mis redes, me pueden localizar siempre, así como se escribe mi nombre, Josi Fares, J-O-S-I latina, F de Francia, en Instagram. Muy fácil. En YouTube, en TikTok. Josi se escribe. Josi. Yo siempre digo que Josi es un José mal escrito porque tiene una I al final. Estoy en X, pero más allá soy accesible, me escriben siempre. Si no respondo de una vez, respondo con un poquito más de tiempo, pero por favor elijan, hagan las preguntas que sean necesarias y estoy a su disposición siempre. Josi Fares con nosotros aquí en La Mañana Ancon. Muchas gracias por estar con nosotros. No pierdas el camino, que esta es tu casa. Vamos a la pausa, mi estimado Diego, y regresamos en La Mañana Ancon por Radio Ancon.